Muy buenos días, doctora y compañeros. El tema que nos ha tocado exponer son las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Primeramente, ¿qué es lo que se entiende por dar, hacer y no hacer? Las obligaciones de dar consisten en la entrega de un bien, es decir, cuando un acreedor y un deudor quedan estipuladamente en un contrato o directamente en un acuerdo la entrega de un bien o de una propiedad. En cuanto a las obligaciones de hacer, esta se determina por la ejecución de un hecho, sea determinado o no determinado. En cuanto a las obligaciones de no hacer, esta se determina directamente por la abstención del deudor, es decir, que no va a ejecutar ninguna de las obligaciones que le corresponden. Clasificación de las obligaciones de dar. La clasificación de dar, cosa cierta. En este caso se presenta cuando su objeto está identificado en su individualidad al tiempo de constituirse la obligación. Les pongo de ejemplo, entregar una casa en la calle Echazú de la zona Alto Tejar. En este tipo de obligación, el deudor tiene 3 deberes esenciales. Tiene el deber de conservar la cosa, tiene el deber de entregar al acreedor en el lugar y tiempo propio. Y por último, tiene el deber de entregar la cosa con más sus accesorios y frutos hasta el día de la entrega. Asimismo, pasamos a clasificación de dar, cosas ciertas. En este tipo se refiere a un objeto que no ha quedado inicialmente definido en su individualidad, a lo cual habrá de llegarse con la respectiva elección o determinación de la cosa que haya de pagarse. Les pongo un ejemplo que sería, en este caso, podría ser un perro, el cual inicialmente no ha sido escogido por su especie, por lo que debe llegarse a un acuerdo para definirlo al momento de realizar su elección. Procediendo con la exposición, yo pasaré a explicar sobre las obligaciones de hacer, que esta consiste en la actividad del deudor para ajustar su conducta a los términos de la obligación. Es un hecho de conducta que se caracteriza por el compromiso de la realización de un trabajo, ya sea física o moral. Estas obligaciones pueden ser infungibles, que esto quiere decir que no puede ser sustituido por otro. En el siguiente subtítulo encontramos las obligaciones de no hacer, que estas son aquellas en las cuales el deudor se ve obligado a reservarse de ejecutar cierto acto que conforma a las normas jurídicas comunes. Se caracteriza por su contenido negativo. Estas obligaciones de no hacer pueden ser de 2 clases, las convencionales, que son las que derivan de un contrato o un acto bilateral. Un ejemplo, un pacto de no revelar un secreto industrial, el acuerdo de no participar en un remate público o la obligación de no levantar una pared a más de cierta altura. En las siguientes tenemos las legales, que son aquellas las que provienen de un precepto legal específico. Un ejemplo podría ser las obligaciones de un inquilino de no hacer otro uso de la cosa arrendada del que ya se tenía previsto. En el siguiente subtítulo encontramos las características y diferencias que se tienen. En las obligaciones de dar, la sola infracción implica el pago de daños y perjuicios, y en las de hacer se requiere de una declaratoria previa de la mora del deudor. En las obligaciones de dar son casi indiferentes a la persona del deudor, porque el acreedor persigue un bien o una cosa. En las obligaciones de hacer, siendo su objeto un hecho de conducta, generalmente la persona del deudor tiene especial importancia para el acreedor. En las obligaciones de dar se extingue por el perecimiento de la cosa del objeto de la prestación. Los efectos de las obligaciones de dar. Estas nos indican que dependiendo a la naturaleza del objeto, ya sea del bien, la obligación va a ser distinta. En este caso se puede entregar un bien inmueble o un semoviente para la venta, ¿no? Sin embargo, en esta el comprador va a ser aquella persona que va a correr con los riesgos de la cosa transferida, debido a que debía tener la certeza de que la cosa transferida iba a tener un desperfecto o un problema. En los efectos de las obligaciones de hacer y no hacer, también encontramos dos variantes. En las obligaciones de hacer, nos indica que si al momento de realizar algo con la cosa transferida, es decir, por un trabajo, una construcción, y esto sale defectuoso, no llega a ser del bien para la persona
para la que se le está haciendo se va a declarar directamente como un incumplimiento total, donde el acreedor va a tener el derecho de destruir esto, lo defectuoso en sí, para que lo haga ya otra persona. Mientras que en las obligaciones de no hacer, aquí nos indica que el deudor va a incurrir directamente en la mora. Esto por demostrar un hecho o también una conducta donde este va a optar por abstenerse y no realizar nada. También encontramos las obligaciones de medios o procedencia, o también las obligaciones de resultado. En las obligaciones de resultado nos presentan que son donde el deudor va a asegurar un efecto, un resultado determinado o específico de la cosa, ya sea en un contrato o un simple acuerdo entre ambos. Mientras que en las obligaciones de medios de procedencia, en esta el deudor no va a asegurar ningún efecto determinado y él solo se va a comprometer a demostrar una conducta donde probablemente va a conducir a un resultado que va a ser de bien para ambos. En cuanto a los efectos y consecuencias de estas anteriores obligaciones, en las de resultado va a surgir directamente por coincidencia al realizar el acto que se ha prometido, mientras que en las obligaciones de medios, mediante lo que es el onus probandi, un medio de prueba que se aplica en los tribunales, va a pesar directamente sobre el acreedor y también aquella persona que ha dado incumplimiento a esta. Asimismo, se va a considerar una conducta determinada de la persona, donde se va a lograr un resultado esperado por el acreedor, donde ahora sí se va a aplicar esto. Pero también, a pesar de que se va a asegurar, no se va a dar o en sí no se va a producir.